Y nosotros entonces continuamos con la serie de temas que traemos cada miércoles. Cada miércoles estamos llevando a cabo la serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hermanos, estamos en el capítulo 5 y después de haber visto los primeros 11 versículos, veíamos que tienen que ver con la seguridad de la salvación, por lo menos terminando la última parte de esa seguridad que Él nos da. Ahora, en la próxima sesión, capítulo 5 del 12 hasta el 21, Romanos 5, 12 hasta el 21, vamos a ver contrastes entre Adán y Cristo. Es un título general. Usted en la Biblia tiene Adán y Cristo. Bueno, le coloqué contrastes entre Adán y Cristo. Obviamente, ahí vamos a ver si vemos tres mensajes allí. Pero déjenme, yo lo leo, hermanos, y lo vamos a leer cada vez. Romanos, capítulo 5, versículo 12 hasta el 21, donde dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es bien interesante, hermanos, en todo este párrafo ver cómo la Escritura nos habla en este párrafo acerca del contraste entre Adán y Cristo. Y es que debido al pecado de Adán, todos los hombres están condenados, pero que debido a la obediencia de Cristo, muchos son perdonados. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. El pastor MacArthur dice lo siguiente con respecto a estos versículos. Él dice: muchas personas consideran Romanos 5, 12 al 21 como el pasaje más difícil en la epístola. Pues la primera lectura parece complejo y enigmático, y en cierto sentido lo es. Luego dice: en lo que a comprensión humana completa se refiere, las verdades de este pasaje están fuera de alcance, pero, por otro lado, las verdades mismas son prodigiosamente sencillas y claras cuando se aceptan con fe humilde como palabra de Dios. Así como es posible aceptar y vivir de acuerdo con la ley de gravedad sin tener que entenderla por completo, también resulta posible para los creyentes aceptar y vivir conforme a la verdad de Dios sin entenderla por completo. Entonces, si bien es cierto que es un pasaje difícil y donde muchas personas han dicho diferentes cosas de él, también es cierto que este es, dicen algunos, es el pasaje más importante de la carta a los romanos. De hecho, comprender este pasaje es comprender, hermanos, no solamente la carta a los romanos, sino aún toda la Biblia. Porque aquí vamos a ver contrastes entre Adán y Cristo, y de una vez decimos, aquí se habla de dos cabezas federales o dos cabezas representativas. Es decir, el ser humano se encuentra en una de esas dos cabezas. La primera cabeza representativa, y es bien interesante porque cada cabeza aparece sin pecado. El primer Adán fue creado
sin pecado. Él estaba en una posición de prueba, muchos lo llaman el estado de inocencia, es decir, él no conocía el pecado, él no tenía pecado, él podía no pecar, pero podía pecar, estaba en un estado de prueba, pero él no era perfecto. Si él no pecaba y él comía del árbol de la vida, entraba a un estado de perfección. Ahora, si él desobedecía y pecaba, ¿qué era lo que le ocurriría a él? Pues hermanos, automáticamente, por ser cabeza representativa, no solamente él caía en condenación, sino que se llevaba a toda la raza humana por delante, por ser cabeza representativa. ¿Y qué quiere decir esto? Que eso lo vamos a ver más adelante. Lo que le ocurrió a Adán, le ocurrió a toda la descendencia de Adán. La otra cabeza representativa es Jesucristo. Como humano nació sin pecado, sin una naturaleza carnal y pecaminosa. Y es cabeza representativa en el mismo sentido que lo que le ocurre a esa cabeza le ocurre a todos los que están bajo esa cabeza. Es decir, Jesucristo no cometió pecado, y entonces Él, al morir por nosotros y justificarnos, nos declara también sin pecado por estar en Cristo. Entonces los que están en Adán, todos mueren, pero los que están en Cristo, todos son vivificados, como vamos a verlo más adelante. Entonces, en ese bloque, que aunque es bien difícil, hermanos, pero además hay que comprenderlo, no en la totalidad, pero por lo menos en lo que podemos, como dijo el pastor MacArthur, voy a tratar ahí tres cosas. Número uno, la entrada del pecado en el mundo, versículos 12 al 14, lo vamos a ver esta noche si nos lo permite. Dos, las dos cabezas federales, lo miraremos dentro de 8 días, versículos 15 al 19, y luego veremos la ley y la gracia, versículos 20 al 21. Vamos a trabajar de esa manera entonces esta porción de esta escritura. Entonces vamos a mirar el punto número uno, el contraste entre Adán y Cristo. Número uno, la entrada del pecado en el mundo, versículos 12 al 14. La entrada del pecado en el mundo. Y esta noche quiero hablar de tres cosas, dado que hay allí 3 versículos y cada versículo nos va a mostrar algo. Lo primero que quiero mostrar es que todos hemos pecado en Adán. Y otra vez, por él ser cabeza federal, entonces por lo menos si no entendemos bien una cabeza representativa o una cabeza federal, era que él estaba en lugar de nosotros. Entonces Dios pone a Adán como prueba, y lo que le ocurría a Adán, le ocurrió a toda la raza humana o a toda su descendencia. Entonces, por eso el punto es el número uno, todos hemos pecado en Adán. Versículo 12, dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, según el contexto sabemos que ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces todos hemos pecado en Adán. Nueva Versión Internacional dice allí, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Bien, lo que quiere decir entonces es que el pecado entró en el mundo por un solo hombre llamado Adán. Ahora, este por tanto, como dice el versículo ahí, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ese por tanto nos conecta entonces lo que habíamos visto anteriormente. Y permítame, le leo del versículo 9, Romanos 5:9, para hacer la conexión. Nos está hablando de la seguridad de la salvación. Recuerden que él está hablando, Pablo dice, yo les voy a llevar el evangelio de la gracia para salvación. Luego les habla de que la gente debe reconocer su condición pecaminosa para luego poder entrar a lo que se llama la justificación. Y una vez que ellos son salvos por la justificación, hay una garantía, hermanos, de que son salvos. Y entonces parte de esa garantía, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ya vimos lo que es la justificación, ¿verdad? Por él seremos salvos de la ira, y veamos que ese salvo de la ira es la propiciación. Porque si siendo enemigos, éramos enemigos por el pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La reconciliación con Dios, veíamos, es por la muerte de Cristo. Mucho más estando ya reconciliados, ya estamos reconciliados con Dios porque éramos sus enemigos. Y aquí lo dejamos claro, toda persona que no es regenerada
que no ha nacido de nuevo, ella es enemiga de Dios. Pero los que ya fuimos regenerados, fuimos reconciliados con Dios. Por eso dice que seremos salvos por su vida, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces, él tiene que aclarar ese punto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que nosotros ahora estamos seguros de la salvación, de la justificación y nos gloriamos en Dios por medio de Jesucristo? Pero ¿por qué esto así? Entonces, como consecuencia de esto o la razón por la cual esto es así, y entonces ahora él viene a aclarar ese por tanto, esa razón del por qué esto es así. En otras palabras, somos salvos ¿de qué y por qué? Y luego él pasa a describir entonces esa salvación, cómo fue. Ahora, hermanos, el pecado no se originó en Adán. El texto claramente dice que el pecado entró por Adán. No se originó en Adán. Es decir, y esto aunque es algo misterioso también, que no hay un teólogo que pueda descifrar bien cómo comenzó el pecado, cómo comenzó el mal. Algunos hacen diferencia entre pecado y mal. No lo tenemos claro. Lo que sí tenemos claro, y algo que nos da a entender la Escritura, es que el pecado comenzó en el principio, como dice 1 de Juan 3:8, porque el pecado, aunque no se originó en Adán, dice que entró por Adán. Entendemos que se originó en Satanás. Así dice la Escritura, y desde el principio. 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Y creo que lo dejábamos claro, la práctica del pecado. ¿Fue acá o fue en Tuluá? Creo que fue en Tuluá. ¿Qué es practicar el pecado y qué es, hermano, pecar eventualmente? Porque una cosa es pecar eventualmente, porque nosotros tenemos esa naturaleza toda pecaminosa y caída, y eventualmente podemos pecar. Y otra cosa es practicar el pecado o vivir en el pecado. Entonces dice: el que practica el pecado o vive en el pecado es del diablo. Note, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo peca desde el principio. Entonces uno dice: bueno, el diablo peca desde el principio, y podemos tener el origen del pecado entonces en ese ángel caído que pecó. Y podemos ver en Apocalipsis que nos dice que cuando él cayó se trajo una tercera parte de los ángeles. O podemos pensar cuando Jesucristo dijo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, o como dice Timoteo, que pecó por orgullo. El punto es que no sabemos cuándo fue, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que fue, recuerden que dice que Dios hizo todo, terminó todo el Señor en 6 días, hizo todo en los cielos y en la tierra, y hizo todo, y todo era bueno. Luego comienza a registrar, después de que todo era bueno, luego registra que Dios hizo al hombre, y cómo lo hizo, y lo puso en el huerto del Edén y todo. Pero luego aparece ya que Satanás tienta a Eva y hace caer a Adán. Entonces, en ese transcurso, digamos, en el capítulo 2, digamos, de Génesis, por ahí, en algún momento, es la caída de Satanás. Parece ser que cuando cae Satanás, casi que seguidamente hace caer al hombre. Ese más o menos es la idea. Pero aquí decimos que en el principio, y cuando dice en el principio es antes de que ya, o ahí en el mismo comienzo, mejor dicho. Ok, no creemos como algunos que la caída de Satanás fue entre Génesis 1:1 y 2, que porque hay un lazo ahí, que no, hermano, nosotros no creemos así. Creemos que, como dice la Biblia, que Dios hizo todo perfecto en 6 días. No es que creemos que hay Dios hizo algo raro y después Dios hizo el cielo y la tierra, Satanás lo destruyó, lo volvió una nada, y luego Dios tuvo que volver a reordenarnos. Así no creemos, hermano. Ahora, Adán pecó al desobedecer el mandato de Dios, porque dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró? Vamos a mirar un momentico Génesis 3, del 1 al 11. Ya tenemos en Génesis 2, 15 al 17, que el Señor pone a Adán en el huerto y le dice: de todo árbol
árbol que está en el medio del huerto. El árbol se llama de la ciencia del bien y del mal. Y le dice, no comerás. Esa es la prueba, ¿no? Dios pone a Adán en un estado de prueba. Como dijo alguien una vez, vamos a suponer que en ese huerto el Señor tenía 100 árboles frutales. Y le dice, y el árbol de la vida. Y le dice, de todos esos árboles puedes comer. Pero luego le señala uno, le dice, pero de este no comerás. Y le da una advertencia. Y si come de ese árbol, el día que come de este árbol, morirá. Ciertamente morirá. Entonces, hermano, hay un mandato específico. Se llama el mandato positivo, como lo hemos dicho la vez pasada, en ese pacto de obras. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya él tiene el mandato allí. El día que coma de ese árbol morirás. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí está hablando de la serpiente. Parece ser que Satanás usó a la serpiente. Esa es la idea que se tiene, porque la Biblia en Apocalipsis habla de la serpiente antigua, que es el mismo diablo y que es Satanás. Ahora, este es un animal real, una serpiente real, que se cree que ella caminaba, andaba erguida, ¿no? Como todos los animales. En la maldición vemos que luego el Señor dice, polvo comerás. Bueno, listo. Dice que esa serpiente era astuta más que todos los animales que Dios había hecho. ¿Cuál dijo a la mujer? Con que, y esa palabra con que es tremenda, pone en tela de juicio, con que Dios os ha dicho. No, está poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya lo tenía claro. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Oiga, el Señor dice, si come, Dios le dice, si come de ese árbol vas a morir. La serpiente ahora le dice, no va a morir. Puso en tela de juicio la palabra con que Dios les ha dicho, no moriré. Ahora le dice, no, eso es mentira. Estamos diciendo que Dios es mentiroso, que Él no va a morir. Usted si come no va a morir. Pero miren lo que le dice ahora, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es muy importante que entendamos esa parte, sabiendo el bien y el mal, porque se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vio, y que era agradable a los ojos, ya Satanás le había puyado, y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Me pregunto, ¿cuál sabiduría? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el árbol se llama el conocimiento o la ciencia del bien y del mal, que Dios no le había permitido al hombre desarrollarla. El hombre no debía saber eso del bien y del mal, pero Satanás le induce y ella dice, este árbol es codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El tener un conocimiento de ellos mismos y no tanto de Dios como era que Dios quería. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora esto es importante porque la que es engañada es Eva. Eva es engañada por la serpiente, Adán no es engañado. Adán come deliberadamente, es decir, Adán como cabeza representativa, siendo consciente del mandato de Dios que se le había dado a él no le importó y él comió deliberadamente. Es decir, la que fue engañada fue Eva, pero Adán comió deliberadamente, con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Hay quienes dicen que esa desnudez se refiere a que la gloria de Dios les fue quitada. Y entonces cosieron hojas de higuera, y eso se llama la muerte espiritual, y se hicieron delantales. Es que coger hojas de higuera y hacerse delantales es que arreglar las cosas a su manera. Y esa es la supuesta sabiduría que ellos iban a alcanzar, es tomar decisiones por sí mismo, lejos de Dios. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, note ahora, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Nunca Adán y Eva se habían escondido, nunca se habían visto desnudos y nunca habían tenido miedo, pero ahora, a causa de la desobediencia del pecado, comienzan a tener todo eso.
Dice, porque estaba desnudo y me escondí, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, es la razón, has comido del árbol de que te mandé que no comieses. Así que, hermanos, Adán es puesto en el huerto con una prueba. La prueba era aparentemente sencilla. La prueba era, más o menos de esta manera, usted de ahora en adelante, como por ser criatura, y eso es para nosotros también, va a vivir por la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios le dice. Dios le dijo, coma de todo árbol, lo puedes hacer. Dios le dice, no coma de este árbol sencillo, no coma. Pero cuando Adán y Eva comen, y ellos caen, se llama la caída del hombre, o pecado original, pues lo vamos a ver ahora en qué consiste el pecado original. A partir de ese momento, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre lo que hace con esa desobediencia es que se independiza de Dios. Es decir, a partir de ahora el hombre va a vivir una vida que depende únicamente de él y no de Dios. Esa es la muerte espiritual. Y esa es la famosa sabiduría que el hombre alcanzó. El hombre iba a desarrollar su sabiduría humana, natural, caída, para arreglar sus asuntos aquí abajo, independientemente de Dios. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque en la vida cristiana precisamente eso pasa. La gran mayoría de las iglesias que tenemos hoy día, que son de corte arminiano, ellos están confiando mucho en sí mismos. Están confiando todavía en su propia sabiduría, y por eso ellos creen que a través de sus buenas obras, de su comportamiento o de sus ayunos, de sus oraciones, de su fe, van a agradar a Dios, cuando, hermanos, no saben que absolutamente el hombre está totalmente caído y que no hay nada que pueda hacer. Todo lo que el hombre hace, lo hace lejos de Dios, a menos que Dios venga, le dé una vida nueva, le cambie su corazón para que él ahora comience a actuar ya dependiendo de Dios. Hermano, lo único que Dios quiere que el hombre es que el hombre dependa de Dios. Así que tengamos cuidado, porque todo lo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas viene de ahí, de la primera caída. El pastor MacArthur dice, Adán desobedeció a Dios, el pecado entró en su vida y generó un cambio sustancial en su naturaleza, la cual pasó de inocencia a pecaminosidad, una pecaminosidad innata que habría de transmitirse a todos y cada uno de sus descendientes. Es impresionante esto, porque con la caída de Adán, él recibe lo que se llama una naturaleza pecaminosa, y de ahí en adelante toda la descendencia iban a nacer con esa naturaleza pecaminosa. Esto es un misterio, pero podemos saber, hermanos, dos cosas acá que le pasó a la humanidad, porque el pecado entró por un hombre, por Adán. Número uno, nosotros, por Adán ser cabeza federal, o ser nuestro representante, nosotros heredamos en primer lugar lo que se llama la culpa. Y en segundo lugar, heredamos una transmisión de pecado a nosotros. Ahora, no sabemos eso cómo es, no sabemos eso cómo va a ser, hermanos. ¿Cómo va a ser? Nunca lo sabemos, no hay quien pueda definir, o no hay quien pueda decir cómo es eso. Muchos dicen que vienen los genes. No, hermano, que eso viene en el acto de una relación sexual. No, hermano, el pecado no viene así. Sencillamente, por Adán haber pecado, él adquiere una naturaleza pecaminosa, es decir, de en adelante todo lo que él hace es pecado. De ahí en adelante todos los descendientes de Adán, todos los que nacemos con una naturaleza pecaminosa, es decir, nosotros lo que hacemos es pecar. Muy importante que entendamos eso, aunque no lo entendemos, pero esa es la herencia que nos dejó Adán. Es en la desobediencia entonces que Adán adquiere una naturaleza pecaminosa, la cual es transmitida a toda su descendencia. Adán oficiaba como cabeza federal, como cabeza representativa, y como ya lo dije, de tal manera que lo que le pasara a él le iba a ocurrir a toda la descendencia. Esa es la razón por la cual nosotros somos pecadores. La muerte entonces también entró al mundo por el pecado de Adán. Recuerden, y eso es lo que dice el texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ahí está el segundo punto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y gracias a ese pecado entró la muerte, por el pecado entró la muerte. Entonces Dios le había advertido a Adán de introducir la muerte si éste desobedecía. Muy importante eso. En Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres ciertamente morirás. Muy distinto, hermano, a lo que le dijo Satanás a Eva.
Versículo 3, 4, ya lo leímos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Hermano, siempre será así. Y no tenga temor, y no tengamos temor decir que todo aquel que va a contradecir lo que Dios ha dicho en su palabra es una influencia por Satanás. Es el mismo Satanás, hermano. Porque así pasó. Ahí vemos el pecado. Dios le dice: si comes de ese árbol vas a morir. Esa es la palabra de Dios. Satanás le dice: tranquilo, puede comer, que no vas a morir. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque el pecado en el hombre es eso, ir siempre en contra de lo que Dios ha dicho. Dios dijo: no mentirás, y las personas mienten. Dios dijo: no robarás, y las personas roban. Tantos mandamientos que Dios nos ha dado, pero las personas hacen totalmente lo contrario y van tan tranquilos como si no pasara nada, hermanos. Ahora, de esa manera, debido al pecado, el hombre entonces experimenta la muerte, y hay algunos textos que lo dicen así, como Ezequiel 18:4: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ya en adelante, el alma que pecare, esa morirá. Y ya tenemos en la Escritura que no hay una persona que no peque, todos pecan. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces ahora entendemos por qué la muerte. La muerte vino porque el pecado entró en un hombre, y por ese hombre pasó a todos, y entonces la muerte entró por ahí. Entonces el pecado de Adán es nuestro pecado, por lo que su muerte es nuestra muerte. Ahora es interesante esto, porque muchos critican y dicen: no, pero él fue el que pecó, yo no tuve la culpa. Ahora yo pregunto, si es así, hermano, y valga hacer esta pregunta: si fue Adán el que pecó y él es responsable por su pecado, y yo soy responsable por mi pecado, es decir, yo muero, el hombre muere por su propio pecado, entonces ¿por qué mueren los niños? Si los niños no tienen un pecado propio. Entonces eso quiere decir que todos nosotros nacemos como pecadores por el pecado de Adán. Adán pecó, toda la raza humana nace pecadora, Adán murió, entonces todos los seres humanos morimos, y por eso es que los niños mueren en el vientre de la madre o recién nacidos, aunque ellos no tengan un pecado propio. Entonces ellos mueren por el pecado de Adán que heredaron. Es muy importante eso. Dice 1 Corintios 15, 21, 22: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y entonces habla y vuelve a hablar de esas dos cabezas federales, hermano. Muy importante, Romanos 5 es impresionante, porque nos habla de esas dos cabezas federales. Bien, el pecado de Adán entonces le produce 3 clases de muerte al hombre. 3 clases de muerte al hombre. La primera, y en ese orden obviamente, la primera es la muerte espiritual. La muerte espiritual es separación de la gloria de Dios, separación de la presencia de Dios. ¿Por qué Adán y Eva se sintieron desnudos? ¿Por qué Adán y Eva se escondían? Tenían temor de la presencia de Dios, porque ellos habían muerto espiritualmente y entraron en un estado de culpabilidad. De ahí en adelante todos los que nacemos también muertos espiritualmente, y entramos en un estado de culpabilidad, de condenación. La segunda muerte, que fue posterior obviamente, no un instante, pero porque la gente dice: bueno, pero si el Señor dice que murió, realmente no, Adán y Eva no murieron, porque el Señor los expulsó del paraíso y tuvieron hijos más adelante. No, la muerte tiene 3 áreas. La muerte espiritual en primer lugar, por eso Dios los echa de su presencia. Todos nacemos muertos espiritualmente, lo heredamos. Luego viene la muerte natural, que Adán y Eva luego murieron, y en Génesis 5 dice: y nació fulano y murió, y nació fulano y murió, y murió. De adelante todos los hombres han muerto, no ha habido uno que no haya muerto. Entonces la muerte natural vino como consecuencia del pecado, y esa muerte significa separación del alma de su cuerpo. Pero hay la tercera muerte, hermanos, que es la muerte eterna. La muerte eterna significa la condenación eterna o el tormento del infierno. Es decir, esas 3 muertes le llegaron a Adán, pero Adán podía liberarse, no de las 2 primeras,
de la muerte espiritual se podía liberar, de la muerte física no se podía liberar, pero sí se podía liberar en el sentido de la resurrección, pero de la muerte eterna se podía liberar únicamente si él recibía, si él pasaba de ese pecado que cometió ahora a la fe en Cristo, a la promesa que se le hace en Génesis 3:15. Y nosotros fue lo mismo, hermanos, nacemos muertos espiritualmente. De eso solo podemos escapar cuando Dios nos da la vida espiritual, ¿verdad? Nacemos para morir físicamente y vamos a morir físicamente, pero podemos escapar de esa muerte en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y luego viene la muerte eterna, que de esa, gracias a Dios, hemos escapado, pero aquellos que no están en Cristo obviamente jamás escaparán de esa muerte. Entonces, ya lo dijimos, la muerte eterna dice que se puede evitar, porque Romanos 6:23 ya lo habíamos leído, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces son esas tres clases de muerte que por causa del pecado. El pastor MacArthur dice: ninguna verdad es más evidente por sí misma que el carácter inevitable de la muerte. La tierra está llena de tumbas, y el testimonio más irrefutable de la historia es que todos los hombres, sin importar su riqueza, posición social o logros, están sujetos a la muerte. Desde la creación, toda persona ha muerto, a excepción de dos hombres de Dios, Enoc y Elías. Si no fuera por el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, todos los hombres seguirían muriendo. La dolorosa realidad de la muerte toca a la humanidad sin interrupción y sin excepción. Según un proverbio oriental, el camello negro de la muerte se arrodilla una vez ante cada puerta, y cada mortal debe montarse sobre él para no regresar nunca jamás. El camello de la muerte va a tocar a la puerta de nosotros, hermanos. Ahora, lo bonito de esto es que, si bien es cierto que vamos a morir físicamente, Dios nos promete una resurrección. Amén. La muerte, entonces, otro punto sería que pasó a todos los hombres, pues obviamente porque todos los hombres pecaron, como dice el versículo 12, una vez más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre. Otra vez, ¿cómo es que entró el pecado en el mundo por un hombre? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que cuando Adán peca, él adquiere una naturaleza pecaminosa, y de ahí en adelante todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Propensos a pecar, muertos espiritualmente, a menos que Dios cambie esa condición. Entonces, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Ahora dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Ahora, en esta última parte, por cuanto todos pecaron, lo que sí se sabe es que la muerte pasó a todos los hombres, ¿o no? Solo sabemos. Ahora, el punto es por cuanto todos pecaron. Y hay algunos teólogos muy reconocidos, inclusive reformados, yo leí a algunos, que ellos decían que ese todos pecaron se refiere al pecado personal de cada uno. Es decir, Adán pecó su propio pecado, pero todos los hombres pecan su propio pecado. Pero la realidad es que el contexto no nos permite eso, porque la idea aquí es que todos pecaron se refiere a que todos pecamos en Adán, que no está hablando de nuestro pecado personal, sino que está hablando del pecado en Adán. Es decir, en Adán todos pecamos, porque él era, sí es verdad, pero no en este pasaje. No en este pasaje. Sí es verdad que nosotros somos responsables por nuestros pecados personales, pero nosotros, como puse acá, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, pecadora o corrupta. Es decir, nosotros no somos pecadores porque pecamos, que es lo que la gente cree. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, tu pecado personal y mi pecado personal es debido a que soy pecador. Es decir, todos los seres humanos vamos a pecar. Aun aunque fuimos nosotros justificados, y esto es muy importante que lo entendamos, el Señor nos justificó de nuestro pecado, es decir, pagó la deuda por nuestros pecados y nos dio su justicia, pero nosotros seguimos con la naturaleza pecaminosa,
que gracias a que Dios a nosotros nos ha dado el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo podemos mortificar ese pecado, lo podemos tener a raya, pero igual vamos a pecar. De alguna manera vamos a pecar. Y entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Pues nos arrepentimos, cosa que no puede hacer el inconverso. Entonces, el pecado es latente en nosotros. Pero entonces, ¿por qué pecamos? Porque somos pecadores. Y así nacemos como pecadores. La naturaleza. ¿Qué heredamos de Adán? Heredamos dos cosas. La culpa, es decir, somos culpables, merecemos la condenación, pero heredamos también la corrupción, o lo que se llama la naturaleza carnal y pecaminosa. Ahora, el pecado original, y quiero aclarar un poquito ese punto, no se refiere al pecado de Adán. Porque cuando la gente habla del pecado original, dice, ¡ay, fue el pecado de Adán! No, el pecado original no se refiere al pecado de Adán, sino a las consecuencias del pecado de Adán. Entonces, cuando hablamos del pecado original, tenemos que ir a las consecuencias del pecado de Adán, en este caso las muertes que vimos, la muerte espiritual de ahí en adelante, y todo lo que acarreó esto. Aún la misma tierra dice que ya gime con dolores de parto, esperando la restauración. Es decir, las consecuencias del pecado de Adán es lo que se le puede llamar el pecado original. Y en ese caso, no es el pecado en sí de Adán, sino las consecuencias. Es decir, cuando Adán pecó, nosotros pecamos en él y por eso tenemos la culpa, una culpabilidad por el pecado de Adán, y tenemos una naturaleza carnal y pecaminosa por el pecado de Adán. Eso es el pecado original. El hombre entonces peca porque nace pecador, corrompido, contaminado. Un texto sería el Salmo 51:5, que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo es que David, cuando él ha pecado y cuando él se arrepiente, porque él cometió adulterio, porque él asesinó, y luego es confrontado con el profeta Natán, y luego él va y se arrepiente y él dice: Señor, la razón por la cual yo he pecado es porque yo nací pecador? Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, cuando mi papá y mi mamá tuvieron su relación sexual, ellos son pecadores y tuvieron un pecadorcito. Y otra vez, hermano, no es porque eso venga en los genes, y no como los griegos que decían que es la carne, ¿no? La pecadora. No, hermano, es una culpabilidad, es una transmisión. Nacemos así. Y habría que hablar de qué es la naturaleza carnal y pecaminosa, porque muchos creen que es algo que usted tiene adentro, pero no es nada. Es una disposición a pecar. Nacemos con una condición a pecar. Nacemos amando el pecado. Eso es terrible, porque al nacer amando el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, nacemos en contra de los mandamientos de Dios. Nacemos con una tendencia a irnos en contra de la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Producto dañado. Nacemos ya dañados. Ahora, por eso eso de echar fuera demonios y que espíritu de no sé qué, eso no tiene nada que ver con esto. Absolutamente no. Porque creen que es un espíritu que está ahí, que se peca porque hay un espíritu dentro y se puede echar fuera. No. Las personas pecan, como Jesús lo dijo en Santiago y muchos textos de la Biblia, porque de dentro de su corazón es que sale. Porque el hombre tiene esa tendencia pecaminosa que es heredada. En algunos se desarrolla más, en otros se desarrolla menos, pero todos, hermanos, nacemos pecadores. Ahora, con este humanismo que tenemos hoy día, es muy difícil que la gente acepte esto. Porque la gente lo único que dice es: ven a alguien que se levantó, buen estudiante, ganó todo, buen muchachito, obediente y tremendo, y se levantó, y qué persona tan buena, excelente hogar, excelente en todo. No, esta persona es muy buena. ¿Cuál buena? Esa persona es pecadora, y en su propio pecado está alejada de Dios. No hay nada que ella pueda hacer que le pueda agradar a Dios. Por eso necesitamos al segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna persona, por muy aparentemente buena que parezca, ella es culpable, ella es corrupta. Todos, absolutamente todos, somos culpables delante de Dios y nacemos corruptos. Así usted ve a gente aparentemente muy buena, él es corrupto y es culpable y va a ir al infierno si no entra a la segunda cabeza federal, que es Adán, como lo vamos a ver posteriormente. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Note la palabra destituidos. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya y le dio una gloria
Pero cuando el hombre cae en pecado, lo destituye de esa gloria y lo saca del paraíso. Y el hombre queda errante, el hombre queda cautivo de su propio pecado. Es bien impresionante. La segunda parte de esta noche es que la ley evidencia el pecado. Los dos puntos ya son más cortos. La ley evidencia el pecado, versículo 13, Romanos 5:13, dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Nueva Versión Internacional, antes de promulgarse la ley, ya entendemos, antes de la ley es antes de promulgarse la ley, en el Sinaí, ya existía el pecado en el mundo. Y luego dice, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. El pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Es como lo que está proponiendo Petro, que dice que para que haya menos delitos, entonces a aquello que se llama delito le vamos a quitar el título de delito y habría menos delitos. Es decir, ajustar una ley. Usted se imagina entonces que este presidente ahora logre hacer eso, de decir no, atracar no es delito. Entonces todo el mundo sale y atraca porque no es delito. Ahora es delito. Pero para desocupar las cárceles y para que no haya tanto malandro en la cárcel, quitémosle al secuestro, ya no lo llamamos secuestro como delito. Entonces la gente secuestra y como no es delito, no va a la cárcel. Y los que están en la cárcel por secuestro quedan libres. Qué bonito, ¿no? Porque donde no hay ley, no se culpa de pecado. Eso es lo que está diciendo. Es decir, el pecado o el delito solamente aparece cuando hay una ley que dice que es pecado, cuando hay una reglamentación. Por eso tú y yo definimos el pecado, ¿por qué? ¿Por lo que el hombre lo define o por lo que Dios define en su palabra? Definimos por la ley de Dios que es pecado. Así lo dice la Escritura. Entonces Pablo dice aquí, antes de la ley había pecado en el mundo, o antes de que se promulgase la ley, pero donde no hay ley, pues no se inculpa de pecado. Cuando dice aquí, antes de la ley, es antes de que Dios diera la ley en el Sinaí, y él dice ya había pecado, y una de las razones por las cuales ya había pecado es porque todos nacen pecadores y todos nacemos transgresores de la ley. Eso tenemos que, mucha gente dice, no me pueden imputar ese pecado. Hermano, Adán fue nuestro representante, como Cristo es nuestro representante. Y así como Adán pecó y esa culpa se me imputa a mí, si yo nazco con una tendencia pecaminosa por la culpa de Adán, porque él es mi representante, de la misma manera, yo nunca fui justo, pero la justicia de Cristo se me imputa a mí. Es decir, entonces yo quiero la justicia de Cristo imputada, pero no quiero el pecado de Adán imputado a mí. El asunto es que la Biblia registra que para yo poder ser justo en Cristo debo ser pecador en Adán. Y así es que está, hermano, la palabra de Dios. Pero las personas quieren venir por el lado de Cristo, pero no ser culpables en Adán, y así no funciona. La ley entonces, lo que la ley hace es que inculpa de pecado, pero donde no hay ley entonces pues no se puede inculpar de pecado, es lo que está diciendo acá. Ahora el apóstol Pablo, hablando de la ley y el pecado, dijo lo siguiente, porque él dice que la ley es la que me evidencia el pecado. Romanos 7, del 7 al 10, mire lo que Pablo dice aquí. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ya hemos hablado de esto cuando estábamos en Romanos 3. Luego dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Ahora, cuando dice que el pecado está muerto, lo que está diciendo es que el pecado no tiene vida, o no lo vemos como pecado, porque como no hay ley, entonces no sabemos qué es pecado. Más o menos es lo que le está planteando. Luego dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, en este caso la ley, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué fue lo que hizo entonces que Pablo se diera cuenta que era pecador? O el ejemplo que pone de codicioso por la ley. Él no sabía que era codicioso hasta que la ley le dice no codiciarás.
Él no sabía que era pecador hasta que la ley no le dice que eso es pecado. Vale igual para nosotros. Las personas cometen a diario pecados y ellos no ven que es pecado, pero cuando lean la Biblia, lean la palabra de Dios, se les vean los 10 mandamientos, ahí se darán cuenta que es pecado, y entonces lo que hace la ley es revivir el pecado en ellos. Si ellos no tienen la ley, entonces el pecado para ellos está como si no hubiera pecado, como si estuviera muerto. Por eso muchos de ustedes, hermanos, y a mí me pasa, de pronto vamos bien, pensamos que estamos bien, nos enfrentamos a un mensaje, nos enfrentamos a un tema y de repente, uy, yo ahí estoy grave, la palabra de Dios dice eso, yo no lo había visto. Es decir, la ley produjo en mi pecado, revivió el pecado. Esa es la ley, lo que está diciendo. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte. O Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso Pablo está diciendo entonces que el pecado entró. Ahora, versículo 14, y ya para ir terminando, nos habla de que la muerte es consecuencia del pecado. Ya lo dijimos, pero ahora en el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es decir, donde no hay pecado, donde no hay ley, no hay pecado. El pecado apareció cuando apareció la ley, es lo que está diciendo. Pero entonces ahora el argumento es este. A pesar de eso, a pesar de que la ley comienza en Sinaí, y los que estuvieron antes, no hay una ley, más o menos lo que está diciendo. Luego dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora, pregunto, ¿cómo es que hubo muerte desde Adán hasta Moisés si no hay una ley escrita? Tenía que haber una ley, porque el pecado es infracción de la ley y todos murieron, por lo menos hasta que Moisés trae la ley, todos sus antepasados murieron. ¿Murieron por qué? Por ser pecadores. ¿Y qué los hacía pecadores? El quebrantamiento del mandamiento de Dios. Obviamente muchos dicen, no, fue porque por ser culpable de Adán. Sí, esa es una parte. Ellos murieron porque Adán pecó y Adán murió y ahí todos murieron, es cierto. Pero esa culpa solamente es una imputación. Luego viene un pecado que es personal, y ese pecado personal obviamente, igual que el otro, lleva a la muerte. Por eso entonces dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Reinó la muerte aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. En otras palabras, hermanos, el pecado de Adán no es mi pecado. Porque Dios le dijo a Adán, no comáis de este árbol, porque el día que coma muere. A usted y a mí, a nadie más le dijo eso. Es decir, el pecado de nosotros no es el pecado de Adán. Por eso dijimos, el pecado original no es el pecado de Adán. El pecado de Adán fue que desobedeció una orden, una ley positiva que Dios le dijo, no coma de este árbol. A nosotros nunca se nos dijo eso, sino que el pecado que es lo que heredamos nosotros de Adán, que es la naturaleza pecaminosa, y heredamos la culpa. Eso es, él lo representaba, y entonces él heredó la muerte y nosotros también le heredamos. Él heredó una corrupción, nosotros también heredamos una corrupción por ese pecado. Por eso dice que Adán tuvo una clase de pecado, y también esta gente murió, aunque ellos no pecaron con la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Nueva versión internacional dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando el mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Entonces, si la muerte reinó fue debido a la naturaleza pecaminosa que había en ellos. Y si había una naturaleza pecaminosa en ellos y ellos pecaban, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los pecados? Obviamente, lo que dice Romanos 2:14 al 15. La ley escrita en sus corazones. Romanos 2:14 al 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no ley, entonces si ellos no tienen ley, no hay un conocimiento del pecado. Pero dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aunque no tienen una ley escrita como la de Moisés, son ley para sí mismos. ¿Y de qué manera? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Ven? Dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces todos los hombres antes del Sinaí
pecaron. Y esta es la razón por la cual murieron. Y no puede haber pecado sin la infracción de la ley. Por eso yo defino pecado como la Biblia lo define, 1 Juan 3:4. ¿Qué es el pecado entonces? Hermano, hay muchas definiciones de pecado en la misma Biblia, pero aquí hay una definición con la cual debemos quedarnos, 1 Juan 3:4, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Ahora notemos esto. ¿Qué es pecado entonces? ¿Qué es la ley? Es el carácter de Dios. ¿Qué es la ley? Es el mandato de Dios. Ley en este caso para Adán era la ley escrita en su corazón, pero ley para Adán se convirtió también cuando Dios le da un mandato positivo de no coma de este árbol. Todo aquel que infrinja ese mandato, él peca. Entonces, el pecado es la infracción de la ley. Cualquier desobediencia al mandato de Dios o a la ley de Dios es pecado. Por eso todos nosotros hemos pecado, porque nacemos con una tendencia pecaminosa a infringir la ley de Dios, y eso es lo que hacemos. El único que no la infringió fue nuestro Señor Jesucristo, y por eso nos da su justicia. Entonces, no es que pecamos con el pecado de Adán, sino que recibimos las consecuencias del pecado de Adán por ser nuestro representante. Y como dice el texto acá, Adán es la figura o el tipo de Cristo, que dice que figura del que había de venir, y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Por eso hay un contraste allí entre Adán, aunque hay también un paralelo, podemos encontrar ahí entre Adán y Cristo, pero hay un contraste también, lo vamos a ver. Paralelo en el sentido de que hay dos cabezas representativas, y lo que le ocurrió a Adán, eso le ocurrió a toda la humanidad, y lo que le ocurrió a Cristo, eso le va a ocurrir no a toda la humanidad, sino a los que están en Cristo. A los que reciben a Cristo por la fe, son libres con toda la libertad que Cristo nos trae. De esa manera de conclusión, ¿qué vimos hoy? Estamos viendo el contraste entre Adán y Cristo, pero ¿qué vimos? Punto número 1, la entrada del pecado en el mundo. Y vimos que todos hemos pecado en Adán, vimos que la ley evidencia el pecado, y vimos que la muerte es consecuencia del pecado. Esto para hablar entonces, hermanos, de la entrada del pecado en el mundo, y luego vamos a ver cómo hay un contraste entre esas dos cabezas federales. Lo veremos dentro de 8 días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias